Entonces, a continuación, invitamos a la doctora Elena Konovalova a presentarnos su charla sobre el ciclo menstrual en la deportista colombiana. La doctora Elena es licenciada en Educación Física y Deportes del Instituto Central Estatal de Cultura Física de Kiev, Ucrania, doctora en Pedagogía con énfasis en Educación Física y Entrenamiento Deportivo de la Academia Estatal Rusa de Cultura Física de Moscú, profesora titular de la Universidad del Valle en el campo del atletismo y el entrenamiento deportivo, autora de varios libros y artículos sobre entrenamiento deportivo y preparación deportiva de las mujeres, traductora de varios libros del ruso al español sobre entrenamiento deportivo, directora del Grupo de Investigación en Deporte de Rendimiento de la Universidad del Valle, el Grupo Grinder. También fue ganadora del Premio Nacional del Instituto de Ciencias del Deporte Gatorade y Asociación de Medicina del Deporte de Colombia en 2008. Doctora Elena, bienvenida y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este primer Congreso Internacional y en esta tercera versión del Congreso Colombiano de Atletismo y poder compartir algunos resultados de los estudios relacionados con el tema Mujer y Deporte. Agradezco especialmente a los organizadores de este evento por tener en cuenta este tema nuevamente. En la versión anterior del Congreso, hace un año, hemos abordado los aspectos más importantes del ciclo menstrual en general y en las deportistas en particular. La formación de la función menstrual, las afecciones y los efectos de la práctica del deporte en la función menstrual. Este tema sigue teniendo mucha actualidad, dadas las estadísticas alarmantes en algunos países de las deportistas con las distintas afecciones de la función reproductiva. Las cargas actuales de entrenamiento y competencia plantean exigencias elevadas frente al organismo de las atletas. Las particularidades biológicas del organismo femenino dictan la necesidad de una importante revisión y reorganización de la preparación de las mujeres, con el fin de optimizar la planificación y construcción del proceso de entrenamiento, haciéndolo más eficaz y garantizar un buen estado de salud de las deportistas, previniendo las disfunciones del aparato reproductor femenino. De esta manera, dada la importancia del tema, en esta ocasión quisiéramos compartir los resultados puntuales de un estudio que hemos realizado desde el Grupo Grinder de la Universidad del Valle con las deportistas a nivel nacional. Como objetivo general de este estudio fue caracterizar el ciclo menstrual de las deportistas colombianas de alto rendimiento. Entre los objetivos específicos nos planteamos los siguientes: definir las características del ciclo menstrual en las deportistas, determinar la relación recíproca entre el ciclo menstrual y la práctica deportiva y analizar el manejo del tema con los entrenadores. Este estudio fue de tipo descriptivo transversal. La población comprendió las 1.836 participantes de los Juegos Nacionales Cali 2008 y la muestra fue constituida por 444 deportistas de 22 modalidades deportivas de 21 departamentos de Colombia. A continuación, vamos a caracterizar el grupo que participó en este estudio. Esta tabla, así como las siguientes tablas y gráficas que ustedes van a ver en esa presentación, están tomados del libro donde fue publicado este estudio, entre otros estudios, por el programa editorial de la Universidad del Valle. Y ahí pueden encontrar los resultados de esta investigación. De este modo, aquí vemos la distribución de las deportistas encuestadas según la modalidad deportiva. Vemos que la mayor representación la tuvieron las deportistas de voleibol, natación, carreras, fútbol, nado sincronizado, tenis de campo. Atletismo tuvo 20 participantes que estuvieron en este estudio. En esta tabla vemos la distribución de las encuestadas según el departamento. La mayor representatividad la tuvieron las atletas del Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, seguidas por los equipos de Bogotá, Risaralda, Santander y otros departamentos.
La edad de las participantes se ubicó principalmente entre los 10 y 25 años. Aquí está concentrado el 90% de las deportistas encuestadas. La edad promedio por deportes se ubicó de la siguiente manera. Vemos la edad promedio baja en algunos deportes de iniciación temprana, así como la edad promedio alta como ecuestre y tiro, y el atletismo está cerca de estas franjas de edad promedio mayor en las distintas modalidades deportivas, obviamente teniendo en cuenta la zona óptima de consecución de los altos logros en este deporte. También preguntamos por la edad promedio de inicio de la práctica deportiva en esta modalidad. Hay que aclarar que más de la mitad de las deportistas han iniciado la práctica en otras modalidades deportivas antes de incursionar en lo que sería su especialidad. Entonces aquí vemos iniciación temprana en algunas modalidades como son gimnasia rítmica, artística, natación, carreras, nado sincronizado, y también la iniciación tardía en las modalidades como lucha olímpica, tiro, y el atletismo se encuentra también aquí cerca de estas franjas de inicio tardío, con 15.6 años promedio. Los logros deportivos alcanzados de este grupo mayoritariamente fueron a nivel nacional, casi el 70%, pero también un porcentaje de las encuestadas tuvo una experiencia competitiva a nivel continental y también a nivel mundial. Tuvimos en cuenta, obviamente, el número de entrenamientos por semana para poder relacionarle con los distintos síntomas y con las características del ciclo y posibles afecciones. De este modo, más de la mitad de la muestra entrena de 6 a 7 veces una sola jornada diaria. Hay un porcentaje menor, 23% de 4 a 5 veces, y también un porcentaje más reducido que entrena a doble jornada, de 8 a 10 veces por semana. A continuación, vamos a presentar los resultados del estudio en lo referente a la menarquia, las características del ciclo menstrual y algunas afecciones. La edad de la primera menstruación, como vimos, tuvo una dispersión muy grande. Hay niñas que menstruaron a los 8 o 9 años de edad, y asimismo tenemos casos de las deportistas que han tenido la menarquia ya tardíamente a los 16, 17 años. El promedio de esta muestra fue de 12.9 años, donde el mayor porcentaje se concentró entre los 12 y 13 años de edad. Para comparar, aquí hay algunos estudios que se han realizado en las niñas colombianas, indagando la edad de la menarquia. Entonces, por ejemplo, Valenzuela cita un estudio del año 1991, donde se han estudiado más de 3.400 niñas, y la edad de la menarquia fue de 12.5 años. Otro estudio de Conde y colaboradores, donde se hizo indagación sobre la edad de la menarquia en relación con el estrato socioeconómico, nos indica que el promedio de la edad de la menarquia de las niñas de Cali fue de 12 años. Y otro estudio más reciente de Montoya y Barrero nos indica que en las niñas colombianas de las décadas 1990 y 2000, el promedio de la menarquia fue de 12 años. De esta manera vemos que para la muestra que hemos tenido es un promedio superior en comparación con la población en general. En esta tabla podemos presenciar la edad de la menarquia en distintos deportes. Entonces, así como vemos una menarquia más temprana, en algunas modalidades también vemos casos de menarquia más tardía, sobre todo en deportes de inicio temprano y de coordinación compleja. Y atletismo está ubicado cerca a esas franjas de inicio tardío de la menarquia, perdón, de la edad tardía de la menarquia.
Para comparar con otros estudios, vamos a presentar esta investigación de Shahlina, una autora ucraniana que estudió casi 1000 deportistas de los diferentes países de la ex Unión Soviética en 15 modalidades deportivas, donde encontró que en las modalidades cíclicas la menarquia fue de 13.5 años y en las modalidades acíclicas de 14.1 años. La menarquia más tardía se presentó en gimnasia deportiva y rítmica, en freestyle, en esquí, nado sincronizado, acrobacia, natación, carreras. Y la menarquia más temprana se registró en balonmano, baloncesto, remo, tiro y hockey sobre el césped. Nos parecía muy importante estudiar la relación entre la edad de la menarquia y los años de entrenamiento previo en esta muestra. De esta manera hicimos una relación clasificando a las niñas por franjas de edades de inicio de entrenamiento antes de la menarquia. De esa manera, las niñas que comenzaron los entrenamientos en vísperas de la menarquia la tuvieron a los 12.9 años, las que llevaban ya de 3 a 4 años de entrenamiento la tuvieron a los 13 años, y las que llevaban de 5 a 6 años, 13.3 años, y de 7 a 8 años tenían la menarquia en promedio a los 13.6 años. De esta manera vemos que los años de entrenamiento están relacionados con la aparición cada vez más tardía de la menarquia. Para este grupo, en total, donde estuvo el 69% de la muestra que practicaron el deporte antes de la menarquia, que iniciaron las prácticas del deporte, el promedio de la edad de la menarquia fue equivalente a 13.1 años. Entonces, comparándolo con el grupo de las jóvenes y mujeres que comenzaron los entrenamientos ya después de la primera menstruación, vemos que en comparación con este grupo, en el grupo que inició la práctica deportiva después de la menarquia, el promedio de la primera menstruación, de la edad de la primera menstruación, fue de 12.3 años. Entonces, de este modo tenemos la diferencia de 0.9 años, lo que coincide con los hallazgos de otros especialistas en esa área, demostrando que la práctica deportiva retrasa la aparición de la primera menstruación. También nos pareció interesante indagar sobre la edad de la menarquia de la madre de la deportista. La tercera parte del grupo conocía las fechas de la primera menstruación de su mamá y las apuntaron, y aquí vemos también una dispersión muy grande. No coinciden, excepto un porcentaje, la edad de la menarquia de la madre y de la deportista. Vemos que hay madres que menstruaron hasta 4 y 6 años antes, asimismo como hay otras madres que menstruaron 6 y 7 años después de sus hijas. Entonces, calculando el promedio para estas edades de la menarquia de la madre, vemos que las madres menstruaron por primera vez a los 14 años, y de esta manera tenemos una diferencia de 0.8 años en comparación con las hijas. Es decir, las madres menstruaron el promedio más tardíamente que sus hijas, y eso también coincide, este hecho, con los estudios realizados en otros países, donde se demuestra que de generación en generación se presenta cada vez una menarquia más temprana, una edad de la primera menstruación más temprana. Antes de pasar a presentar las características del ciclo menstrual de las deportistas, quisiéramos compartir ese esquema donde podemos observar la clasificación de las fases del ciclo menstrual que hemos tenido en cuenta en ese estudio. Es una clasificación con la cual se trabaja en muchas investigaciones en algunos otros países, y nosotros la tomamos también para tenerla en cuenta en ese estudio y plantear las preguntas a las deportistas de acuerdo a algunas fases. De este modo, tenemos las siguientes fases. La primera fase, la fase menstrual, que dura aproximadamente 5 días, en algunos casos hasta 7 días. Luego le sigue la fase folicular, posterior a la menstruación, que sería la fase postmenstrual. En el día 13-14
Cuando se presenta la ovulación, si estamos hablando de un ciclo de 28 días, tenemos una corta fase que es la fase ovulatoria. Luego sigue la cuarta fase postovulatoria, que es la más larga, aproximadamente desde el día 15 hasta el día 25. Y finalmente tenemos una fase premenstrual que dura entre 3 y 4 días y con la cual finaliza el ciclo según esta clasificación. Entonces, en las encuestas que hemos propuesto a las deportistas, hemos tenido básicamente la fase menstrual y la fase premenstrual. ¿Cómo debe ser el ciclo menstrual normal? Según Shahlinah, debe ser ovulatorio. La ovulación es la salida del óvulo maduro del folículo que se debe presentar cada mes en cada ciclo. Tener una duración normal entre 21 y 35 días, aunque algunos autores admiten una duración mayor. Para cada mujer, su duración debe ser constante, o sea, no tener variaciones en esos lapsos. Y la duración de la menstruación debe ser no menor de 3 días y no mayor de 7 días. Les planteamos a las deportistas una pregunta sobre el control del calendario menstrual. El 72% afirmó que lleva el calendario menstrual y al momento de la respuesta el 66% respondió que conoce la duración de su ciclo. Sin embargo, a la hora de precisar cuál es el lapso del ciclo menstrual, un porcentaje mucho menor respondió esa pregunta y aquí obtuvimos los siguientes resultados. La mayoría de las deportistas que respondieron a esa pregunta tiene un ciclo de 28 a 29 días y en porcentajes más pequeños tenemos una duración de 21 días, 23, 25 y asimismo hasta 34 días. Con respecto a la duración del ciclo, hay que destacar que esta misma duración, aproximadamente la mitad de la población también tiene un ciclo menstrual cercano a los 28 días. Y en las deportistas igualmente esa duración del ciclo es la más frecuente. Aquí encontramos la duración del ciclo en distintos deportes, que realmente no tiene que ver con la modalidad deportiva. Hay una dispersión en todas las modalidades prácticamente. En atletismo tenemos una duración mínima de 21 días y máxima de 27 días para un promedio de 24.8 días. La duración de la fase menstrual básicamente tiene 3, 4 o 5 días, los que corresponden al periodo de sangrado, y en menores porcentajes 6 días. Y en muy bajos porcentajes encontramos menstruaciones de menos de 3 días y también mayores, llegando en algunos casos hasta 10 días. Entonces, el 80% de la muestra tiene la menstruación entre 3 y 5 días. Aquí encontramos algo interesante, que las deportistas que entrenan a doble jornada tienen una duración entre 3 y 4 días y las que entrenan una sola jornada tienen una duración de la menstruación entre 4 y 5 días. También preguntamos por las características del sangrado. La mayoría apunta que tiene un sangrado normal y en porcentajes muy bajos refieren sangrado abundante o sangrado escaso. También lo relacionamos con la intensidad de los entrenamientos y el sangrado escaso prevalece junto con el sangrado normal en las deportistas que entrenan a doble jornada y el sangrado entre normal y abundante en las deportistas que entrenan una sola jornada. Planteamos obviamente la pregunta si el entrenador conoce las fechas de la menstruación y las deportistas mayoritariamente, un 81% respondieron que el entrenador no conoce las fechas de la menstruación y solamente el 17% afirma que sí. Al indagar por qué el entrenador no conoce las fechas, las respuestas fueron las siguientes. 53% considera que no hay necesidad de que el entrenador sepa sobre estas fechas, el 34% dice que el entrenador no se interesa y el 5% dice que le da pena hablar sobre este tema. Entre los síntomas premenstruales
las deportistas señalaron varios que se presentaron en distintas combinaciones, por eso vemos aquí estos porcentajes, pero básicamente el síntoma más común es el dolor en el abdomen, le sigue el dolor en los senos, dolor en la espalda, irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza, hinchazón, dolor de piernas y otros síntomas. Igualmente mencionan la vulnerabilidad a los resfriados. Durante la menstruación se presentan los siguientes síntomas también en distintas combinaciones: dolor de abdomen, cambio en el estado de ánimo, dolor de espalda, cansancio, dolor de cabeza, dolor de piernas, entre otros síntomas. Pese a esa sintomatología, la gran mayoría de las deportistas, 94%, entrena y compite 93% durante la menstruación. Solamente en algunos deportes, muy pocos, vemos una inexistencia a los entrenamientos y a las competencias durante esta fase. En atletismo, entrena y compite durante la menstruación respectivamente 85 y 80% de las atletas que contestaron estas preguntas. Con respecto a los resultados en las competencias durante la menstruación, la mayoría de las deportistas, 67%, afirma que son buenos y solamente el 25% dice que son regulares. Con respecto a la percepción del rendimiento en los días previos y durante la menstruación, entonces aquí vemos que tanto en los días previos como durante la menstruación, las deportistas tienen una percepción que su rendimiento es igual y solamente en porcentajes más pequeños dicen que empeora o mejora. Con respecto a la percepción del estado de ánimo en general y en los días durante la menstruación, vemos que el comportamiento varía. En general, la mayoría tiene calificación de su estado de ánimo como bueno y excelente. Sin embargo, en los días de menstruación vemos que estas calificaciones se desplazan hacia la izquierda, básicamente hacia regular y bueno. Lo mismo sucede con la disposición para entrenar, donde en general esta se califica por las atletas como buena, excelente, pero durante la menstruación prevalecen las calificaciones regular y bueno. Con respecto a la percepción del desempeño físico y técnico-táctico de las deportistas durante la menstruación, la gran mayoría dice que mantiene igual, unos pequeños porcentajes refieren que mejora y algunos porcentajes dicen que empeora, básicamente refiriéndose a las siguientes cualidades motrices, como son la flexibilidad, la resistencia, la fuerza y la velocidad. Entre los ejercicios que desean evitar las deportistas durante la menstruación, mencionaron los siguientes. En primer lugar, los ejercicios de fuerza, le siguen los ejercicios de flexibilidad, también de velocidad y resistencia. Y algunas mencionaron ejercicios competitivos junto con los de técnica, coordinación y la táctica. El 44% de las deportistas recurre a consumo de medicamentos para combatir el malestar de la menstruación. Más del 90% de este grupo que respondió sí, emplea los analgésicos y en unos porcentajes muy pequeños, algunos recurren al uso de anticonceptivos orales para reducir un poco la sintomatología y también al uso de bebidas aromáticas. A la pregunta si las competencias influyen en las fechas de la menstruación, las deportistas respondieron lo siguiente. Aquí vemos una gran variación en las respuestas, desde porcentajes bajos hasta más altos, pero efectivamente, excepto el caso de baloncesto, en las demás deportistas sí, las competencias han influido en las fechas de la menstruación. El 36% del grupo ha tenido retrasos y aquí mencionan los tiempos de retrasos de la menstruación, desde una semana, 2 semanas y 3 semanas hasta retrasos mayores a 3 y 4 meses, que ya constituye, digamos, una preocupación porque realmente ya consta de algunas alteraciones de la función menstrual.
Y la frecuencia de esos retrasos fue una vez en 42% de las deportistas, algunas veces 37% respondió y muchas veces en 12%. También las deportistas refirieron otras afecciones de la función menstrual. El 15% del total de la muestra ha presentado sangrado prolongado y el 10% ha tenido metrorragia, que son sangrados en los días distintos a la menstruación. Entre las causas de sangrado prolongado, las deportistas señalan cambios en la planificación, estrés, enfermedades, entrenamiento y otros. El 20% de las deportistas del total de la muestra recurre al uso de medicamentos para regular el ciclo menstrual. Y el 30% respondió que la práctica del deporte ha provocado cambios en su función menstrual. Y aquí vemos estos cambios que refieren las deportistas. El 30% del grupo mencionó estos cambios, donde el 15% dice que el ciclo se ha normalizado, el 15% igualmente dice que ha aumentado el sangrado, el 24% dice que el ciclo se ha desestabilizado y el 43% dice que ha disminuido el sangrado. Hallazgos que también encontramos en muchos otros estudios realizados en otros países. Los especialistas de este campo de conocimiento consideran que las cargas físicas elevadas pueden provocar los siguientes cambios en la función menstrual. Provocar la amenorrea secundaria, o sea, la ausencia de la menstruación después de haber menstruado, y oligomenorrea, o sea, ciclos demasiado largos, de 3 meses o más. Disminuir la dismenorrea o menstruaciones dolorosas, que es un cambio benéfico, sí, positivo de la práctica del deporte, pero también encontramos otros como acortar la fase lútea, provocar la anovulación, disminuir la fase de sangrado, alterar su cantidad y alterar el ritmo del ciclo menstrual. Entre las alteraciones del sistema reproductor en las deportistas a mediano y largo plazo se pueden presentar los siguientes, desde el retraso de la maduración sexual, como también la disfunción de los ovarios, que se traduce en amenorrea y sangrados desordenados, infertilidad y problemas con el embarazo e hiperandrogenia. A continuación, vamos a compartir los resultados de las encuestas de los entrenadores. En total participaron 60 entrenadores que nos colaboraron con estas encuestas, representando 19 deportes y 17 departamentos. Aquí vemos la distribución de los entrenadores por modalidades. Entonces, básicamente tuvimos los entrenadores de natación, patinaje, carreras, artístico, voleibol. Aquí también están los entrenadores de atletismo. La mayoría de los entrenadores fue de los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y también de Bogotá. La mayoría de los entrenadores respondió que tiene conocimiento sobre las fechas de la menstruación de esos deportistas, ¿sí? Pese a que en las encuestas de los niños encontramos que la gran mayoría respondió que los entrenadores no saben de las fechas de la menstruación. Los entrenadores dicen que, en primer lugar, algunos se comunican con la deportista, averiguan las fechas, otros se dan cuenta, así no haya una comunicación directa sobre el tema, se dan cuenta por la presencia de molestias y cólicos, también por el rendimiento bajo en los entrenamientos y finalmente por la inasistencia a los entrenamientos y también cambios en la indumentaria deportiva. Pese al porcentaje alto de conocimiento de las fechas de la menstruación, señalado por los profesores, solamente el 28% afirma que lleva el control sobre esas fechas. Al mismo tiempo, el 68% de los entrenadores afirma que es necesario hacer los ajustes en el entrenamiento durante los días de la menstruación. Entre los ejercicios que causan dificultad para las deportistas, según los entrenadores, se encuentran los siguientes. Básicamente los de fuerza, en 64%, le sigue flexibilidad, resistencia, velocidad, ejercicios de técnica, coordinación, táctica y otros. Con respecto a si el trabajo cambia o no durante los días de la menstruación, el 62% de los entrenadores responde que sigue igual
y solamente el 32% dice que cambia. Y estos cambios se reflejan de distinta manera. La mayoría de los entrenadores reduce el trabajo en 10 o 20% y solamente unos pocos reducen el trabajo de acuerdo a la necesidad hasta el 50%. El 48% de los profesores habla sobre la presencia de los casos de irregularidades de la función menstrual en sus deportistas, de acuerdo a su experiencia. Y el 50% considera que el entrenamiento hacia el alto rendimiento afecta la función menstrual de las deportistas. De esta manera llegamos a las conclusiones y recomendaciones con respecto a este estudio y otros estudios que hemos tenido en cuenta para esta investigación. Las cargas actuales de entrenamiento y competencia plantean exigencias elevadas frente al organismo de las deportistas y por lo tanto es evidente la necesidad de atender los cambios funcionales provocados por el ciclo menstrual para optimizar el proceso de entrenamiento y garantizar un buen estado de salud de las deportistas. Dado que la edad de la menarquia en las deportistas se encuentra retrasada, se requiere estar atentos, hacer un seguimiento a los procesos de la maduración sexual, tratando de prevenir su retraso. Para atender los cambios funcionales a lo largo del ciclo menstrual, es indispensable conocer las fechas de la menstruación. Por eso debe existir un diálogo sobre el tema entre la deportista y el entrenador. Se hace necesario llevar el calendario menstrual. Las jóvenes, ya las deportistas adultas necesitan llevar el calendario menstrual para tener en cuenta las fechas de la menstruación y comunicárselas al entrenador. Se requiere también conocer las características del ciclo, la duración del ciclo en su totalidad, la duración de la fase menstrual, conocer los síntomas y qué tanto afectan a la deportista. También se requiere determinar las variaciones en la capacidad de trabajo durante el ciclo menstrual. A través de unos test podemos detectar la variabilidad a lo largo del ciclo en lo referente a la capacidad de trabajo en general y también en particular en las distintas capacidades motrices. Y se requiere llevar el control para la prevención de las posibles afecciones del ciclo menstrual. Con respecto a las particularidades del entrenamiento, se requiere que la planificación de los mesociclos tenga en cuenta las fases del ciclo menstrual, en lo referente a la carga y el tipo de trabajo. Las fases más frágiles del ciclo, que es la fase premenstrual y menstrual, deben, dentro del mesociclo, ubicarse al final, concordando con el microciclo de recuperación, donde las otras fases del ciclo puedan asumir unas cargas mayores, donde se puedan plantear los microciclos de entrenamiento como tal. De acuerdo a la sintomatología, se requiere disminuir o excluir del todo determinados ejercicios. ¿Sí? En primer lugar, hablamos de los ejercicios de fuerza máxima, fuerza resistencia, fuerza explosiva, que producen impactos, que producen compresión de los órganos de la zona pélvica, que producen estremecimiento a la hora de realizar estos ejercicios. También hay que disminuir los ejercicios de velocidad por su carácter explosivo y también se recomienda reducir o disminuir el trabajo de resistencia, teniendo en cuenta los cambios sanguíneos en las fases premenstrual y menstrual, donde la deportista se encuentra en condiciones diferentes y por lo tanto hay dificultad para realizar trabajo aeróbico de gran volumen y considerable intensidad. Se requiere hacer énfasis en el fortalecimiento de la musculatura de la zona pélvica para prevenir algunas disfunciones del aparato reproductor femenino y también tener especial cuidado en edades correspondientes a la pubertad. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí va la presentación donde tratamos de compartir con ustedes los resultados, algunos resultados de este estudio que se presenta de manera más amplia en este libro. Y obviamente esperamos poder hacer más estudios, más investigaciones en ese tema tan importante como es el tema de preparación deportiva de mujeres. Muchas gracias y спасибо за внимание. Muchas gracias a usted, doctora Elena.